Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Pedida muchísimas veces, así que ya está aquí. Ya se acabó de dar la brasa y ya listo, se ha terminado. Ted Lapidus, Eau de Toilette con todos vosotros. Así que, pues lo que toca es lo de siempre y es aplicárselas. No voy a darle más vueltas. La probé hace muchísimo tiempo, pero tengo que reconocer que me ha sorprendido. Y me ha sorprendido para bien. Porque ya después de tantísimas referencias de la gente diciéndome es tal, es cual, y yo no la recuerdo así, no la recuerdo así. Es cierto, o sea, la gente decía no tiene carácter, no tiene impronta, no tiene no sé qué, huele como a viejo churrero. Yo, bueno, vale, vamos a ver qué le pasa a Ted Lapidus Eau de Toilette. Así que, como ya me la he aplicado, pues voy a hacer la aproximación, que es lo que toca. Lapidus Pour Homme Eau de Toilette, el Natural Spray y todo esto, lo de siempre. Lo de siempre, no nos vamos a andar con más tonterías. Parfums Ted Lapidus Paris. Estamos hablando de una unidad que son 100 mililitros, 3.33 onzas americanas. Sello distintivo holograma aquí en la parte inferior de que es un producto completísimamente original y que aquí no hay ni trampa ni cartón. Le damos la vuelta y tenemos composiciones químicas y que está hecho pues en Francia por Perfumes Ted Lapidus y todo esto bla 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 bla. ¿De acuerdo? Pues nada, pues en la parte inferior tenemos Ted Lapidus tal con el código de barras. La caja no tiene tampoco misterios, se abre así y el troquelado es este, no hay nada. O sea, es un troquelado completísimamente normal y al uso. Paso a la botella. Botella con un diseño que es imponente, te puede gustar o no te puede gustar. Esto está clarísimo, pero el diseño es imponente. Un vidrio que es muy pesado, un vidrio que está lacado en gris, ya lo estáis viendo. Lapidus Pour Homme. Y sus 100 mililitros contenidos aquí en este envase que tiene las aristas aquí en los laterales. Plasticazo en lo que es la cobertura del vaporizador. Y vaporizador que no hay que darle tampoco muchas más vueltas y que funciona tal que así. 1, 2 y 3. Sale que te mueres. Por aquello de que veáis bien la forma de la botella, lo pongo así y así ya lo estáis viendo, pero vamos, que súper rico todo. Venga, señoras y señores, a la silla. Y cómo no, y por supuesto lo que toca son las notas de salida, corazón y fondo de esta Ted Lapidus Eau de Toilette, o Lapidus Eau de Toilette. Fragancia creada por Martin Gras en el año 1987 y que tiene las siguientes notas de salida. Y ojo, cuidado porque son un montón. Entre ellos lleva la piña, la albahaca, el limón, la lavanda. Voy a seguir leyendo seguramente. O me he inventado alguna y me van a faltar unas cuantas. Bergamota, bayas de enebro y abrótano. Bueno, paso a lo siguiente porque son tantísimas que qué más da que falte una o que sobre alguna. En fin, que lo que toca son las notas de corazón y voy a atacarle. Incienso, miel, pino, rosa, alcarabea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es que paso porque son muchísimas, no tendría sentido. Lo cogéis, lo chequeáis por internet y yo ya en la explicación de cómo evolucionan las notas iré contando cosas. Porque es que si no, esto se va a hacer eterno y tampoco me gusta aquí y venga, vamos. Porque al final siempre va a faltar alguna, es que lo tengo clarísimo. Con un fondo de tabaco, pachuli, musgo de roble, almizcle y todo lo habido y por haber. O sea, es que lleva tanto y tanto de todo que al final esto no puede ser y se forma un mare magnum muy importante. Cada persona va a poder ir percibiendo la fragancia según le vaya viniendo la cosa. Yo voy a decir mis percepciones, mi crítica del perfume, que es lo que interesa, y nos vamos a olvidar pues de muchísimas notas. Porque es que parece ser que esto es un sinfín. Claro, yo entiendo que a lo mejor en la composición de un perfume pues puede entrar perfectamente pues de 70 o de 30 para arriba. O sea, es que es así. Pero, ¿para qué tanta información? Es too much. Así que vamos a lo que vamos o mejor, voy a lo que voy, que lo que voy es deciros la estela y la proyección. Pero antes voy a soltar el teléfono porque tampoco quiero tener el teléfono yo en la mano todo el tiempo.
Y la verdad es que lo que prefiero tener es la botella. Botella que además tengo que comentaros que es excepcional. Me gusta muchísimo todo lo que es el diseño que rodea a la botella. Es un diseño que a lo mejor no, es que recuerda a otros diseños dentro de lo que es pues todo lo que es el contexto de aquella época de los años 80. Ya sabéis a lo que me estoy refiriendo porque esto canta muchísimo como una rana, hasta incluso se pudiera parecer si buscamos reminiscencias a Anteaus de Chanel, ¿vale? Porque además tiene el mismo tipo de vaporizador. Bueno, en fin, que es lo que tenemos. Pero vamos a obviar todo esto y tengo que decir que es una fragancia que tiene una estela y una proyección brutales, que no es uno de toilette, que para mí es uno de parfum, pero vamos, de cabo a rabo, brutal. Potente no, lo siguiente, supera las 2 horas de estela, las 2 horas de proyección, las 2 horas de todo. Porque sí, porque es que es así. El secado es un secado que puede parecer que es muy rápido, pero realmente es tan alta y tan descomunal la concentración que tiene de perfume y tan elevado también, ¿por qué no decirlo? A nivel de los ingredientes que configuran esta fragancia, que es titánica. Y entraría a formar parte de las fragancias que son viscerales. Te tiene que pillar con el cuerpo hecho para llevarla. No es una fragancia pues para llevar todos los días. Me pasa muy mucho porque además en sentir es muy parecido a, ya lo he hecho varias veces, Kouros. Ese es el sentir. Es un sentir lleno de vísceras, lleno de entrañas, es un sentir que como no te pille bien te revuelve el estómago y además es una fragancia que en la ropa cae y más vale que la limpies bien porque esto dura horas y horas. Uno de toilette que supera las 10 horas ya no es uno de toilette. Vamos, es que a lo mejor superando las 5 ya tampoco es uno de toilette. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es que es un monstruito. Es un concepto ochentero. Es una idea conferida en aquella época al más puro estilo, pues como la botella que acabo de sacar. Cuidado porque tampoco las puedo comparar porque, aunque pueda parecer en un principio que son muy similares, no lo son. Y también hay que poner las cosas en su sitio. Estamos hablando de que Tête Lapidus no hace clones, ni imitaciones, ni falsificaciones, ni nada de eso. Estamos hablando de una primerísima firma de alta costura. Claro, es que no se la va a jugar en hacer semejantes cosas. Ya estáis viendo además que he sacado que se preocupan de sacar un logotipo holográfico para evitar falsificaciones. Es que Tête Lapidus no es una empresa churrera que se dedique a hacer cualquier cosa que se presente por ahí en medio. Dentro de todo el mare magnum que tienen de perfumería, pues pueden haber algunas que sigan más la tendencia del mercado en ese momento y que puedan terminar pareciéndose a otras. Pero de ahí a que sean clones, imitaciones, inspiraciones, no. Porque a lo mejor una prenda del señor Lapidus sabe Dios lo que puede costar. O sea, una barbaridad de dinero. O sea, yo ahí sí que ya no podría entrar. Del precio que tienen. Muy bien hechas. Muy bien hechas. Ahora que vuelvo a repetir, o sea, es que me sorprende sobre todo en estos 2000 pues encontrar fragancias que aún siguen manteniendo el ADN y la genética de los años 80, aunque ya están a finales de los 80. Potencia, fuerza, garra herbal, acompañada por supuestísimo de flores y toques frutales. Que es ahí donde quizás juegue la baza más importante esta Lapidus Pour Homme de Tête Lapidus. Retomando el tema, estela y proyección, sí que he dicho que son 2 horas. 2 horas de casi más de 2 metros, 2 horas de casi más de 2 metros. Es que el secado es un secado que puede parecer que realmente es rápido, pero es tan rica en fijadores que es abrumadora. Es realmente abrumadora. De hecho, el chaquetón que llevo hoy es un chaquetón potente de estos de pluma, de oca o de vete a saber qué, porque yo no sé lo que hay ahí dentro, pero a pesar de lo que ponga en la etiqueta. Pero me la eché el otro día. El otro día es exactamente hace una semana. Hemos tenido unos días en Murcia de mucho calor y el chaquetón, pues yo ya
lo olvidé, porque esto es como el Guadiana, viene el calor, va y así vamos, ¿no? Viene el frío, va el calor y así, pero calor, calor. Entonces el chaquetón pues lo volví a meter, lo cogí, lo guardé y ahí se quedó. Y hoy he vuelto a sacarlo porque hoy hace fresquete, hoy día 25 hace fresquete, y digo, voy a ponerme el chaquetón. Jolín con el chaquetón, que todavía seguía oliendo a Ted Lapidus. Pero claro, otra cosa distinta es la piel. Y en la piel ya he comentado que dura, pues eso, la friolera de 10 horas. Ya sabéis que cuando digo 10 horas es porque estoy sobrepasando ya el rango de las 10, ¿eh? Pero de largo. Es una fragancia que se va a ir acortando muy, muy lentamente. O sea, pensar, os lo echáis 2 metros. Pero es muy progresivo en cuanto a la estela y a la proyección. Muy, muy progresivo. Va descendiendo muy gradual y se va distribuyendo el tiempo en el cual puede llegar a quedarse como a 1 metro. O sea, es que no se va. Es que no se va. Entráis en saturación olfativa, por supuesto. Tenerlo muy claro. O sea, es que entras en saturación. Llega un momento que no te hueles, pero cuando te viene una ráfaga de aire, dices, aquí está la Lapidus. Mi recomendación sería que no reaplicarais, porque ibais a ir sobreexpuestos de aroma más que nada, ¿no? La fragancia en sí ya sabéis que están todas testadas y por dar 1, 2, 3, 4 aplicaciones en los sitios convencionales y corrientes, y a lo mejor si os queréis dar alguna atomización en la ropa, vais más que sobradísimos para pasar de largo la jornada laboral. No es versátil, porque no es versátil. Es una fragancia que vuelvo a repetir, es para aplicártela dependiendo de qué momentos o de si a ti realmente te apetece, ¿vale? Porque te tiene que apetecer echártela. Esto no es coger, llegar y venga, vamos todos los días a jugar juntos con el Lapidus, ¿por qué no? No. Me gusta muchísimo el diseño de la botella, es una botella que tiene un peso impresionante. Por eso digo que mucho ojo porque no es versátil. Tiene nocturnidad, tiene muchísima alevosía. Es una fragancia que además está pensada para el hombre y por el hombre, porque está creada por un tío, pero es muy masculina, masculina a rabiar, tan masculina que una mujer estoy convencido de que no la va a entender. Hoy por hoy, Lapidus en una mujer no la entiende, porque entramos dentro de los conceptos de Kouros. Son unos conceptos herbales, potentísimos. Y sí que esta le gana más la baza en un secado como ligeramente frutal y más amable. Pero mientras que llega a ese secado más amable y ligeramente frutal con toques florales, nos estamos peleando con ella porque es un titán herbal. Hasta que no pasa todas esas sensaciones herbales, viscerales, ultra mega potentes, no llega el momento del endulzamiento, en el que esta de aquí, esta Lapidus Purom, se vuelve mucho más amable. Es complicada y compleja, y no porque lleve un montón de composición en los concentrados ni en los ingredientes, porque los ingredientes son escasitos. No sé si habéis visto la caja, y los ingredientes no lleva mucho, lleva pues lo típico que puede llevar siempre. Pero y por cierto, además, no lleva mucha concentración, por lo que estoy viendo, efectivamente, es que no va excesivamente cargada de limonene y las sensaciones cítricas están, pero son más acompañadas y con una sensación de lo que es la bergamota, más de las sensaciones cítricas del limón, que se quedan como más finales, porque la sensación cítrica la tienes también hasta incluso en el final. Pero voy a meterme más de lleno en lo que son las notas. Y voy a deciros unas cuantas. No me voy a meter en tantísimo como lleva, porque además es que cada persona puede sentir una cosa. Pero la idea global de todo esta, o de toda esta Lapidus Purom, es una idea compleja y es una idea hecha y pensada para el hombre. La mujer, de verdad, aquí, que se aparte. Porque yo sé que no la va a entender. Es más, dado que hoy por hoy estamos metidos en dulzores, tanto florales como frutales como gourmandes, porque es así, estamos todos muy dulces todavía, esta se desmarca en exceso y aquí hay una torcida de morro segura. De hecho, hay chicas que a mí me han dicho que llevas puesto que hueles a viejo, pero es por esa sensación también que tiene como un toque semi-pseudo mentolado, resinoso, muy prominente y muy pronunciado.
Entonces esto choca y genera, pues eso, una confrontación, una lucha ahí de gustos entre las féminas y los hombres. Nosotros somos muchísimo más de esto, hemos conocido, bueno, menos la gente de mi edad ha conocido más estas ideas generadas a lo largo de todo lo que es la historia de la perfumería, desde los años 60, 70 y 80, que ha sido cuando más se ha dado más arranque a todo el sector, y desde luego está dentro de esos rangos. Paso a las notas. Y es que, por ejemplo, lavanda, piña, bayas de enebro, bergamota, bayas de enebro, que por cierto es que son pura resina, notas sensaciones, pues son resinosas. Son unas sensaciones muy extrañas que combinan con la lavanda y te dan una salida que es retro. Esto vaporiza que te mueres, ¿eh? Es una experiencia retro, cítrica, resinosa ya desde el principio. Notas resina. O sea, es que te la estás aplicando y notas resina ligeramente mentoladas, pero acompañadas de esas sensaciones frutales. Por eso digo que no es nada fácil. No es nada fácil y hay que entenderla muy bien. Porque se escapa. Es algo que se escapa hasta incluso para los propios amantes de Lapidus Pugon, no se va a escapar para alguien que no la entienda. Hay que tener mucho ojo a la hora de regalarla. Si la vais a regalar es porque sabéis a ciencia cierta de que esto es un caballo ganador. Si no, quedaros quietecitos y quietecitas porque podéis meter la pata, pero vamos, pero como nadie. O sea, es que esto puede terminar de ambientador y va a ser una pena porque es un gran perfumazo, porque para mí es un perfumazo, no es uno de toilette, y va a terminar donde no debe de terminar. Así que antes de regalar Lapidus, saber muy bien si a esa persona le gusta, si no, que la pruebe antes. Pero no me hagáis una compra loca a ciegas porque os podéis estrellar. Es que os podéis estrellar. En el corazón, miel, incienso, pino, rosa, lirio de los valles. Es que seguimos añadiendo capas, texturizando más y más y más y más. No es fácil, vuelvo a repetir. Confluyen muchas cosas y aquí sí que influye muchísimo las temperaturas. Es invernal, ¿eh? O sea, esto en un verano, por favor, no. Por lo menos yo lo digo ya de principio así, es como lo siento de corazón. Esto en un verano es aplastante. Es demasiado. En un verano es demasiado. Por la noche, vale. Por la noche todo es válido. Porque además tiene muchísima nocturnidad. Pero por la noche. Pero en un verano no se os ocurra poner esto porque además es que la gente puede salir corriendo porque es altamente concentrada. Las sensaciones florales están y se sienten. Atalcan. Pero es más una sensación verde súper potente, que era lo que he comentado yo al principio, que se va volviendo más amable conforme va degradando en piel. Me refiero, va reduciéndose, va asentándose y va tomando carices diferentes, y por eso ahí es donde entra más en juego pues todo el tema de las frutas, la miel, las sensaciones florales más amables que van endulzadas ya de por sí, porque hay flores pues que otorgan esa sensación dulzona. Y aquí la tenemos. ¿Qué os digo yo? Pues el jazmín, por ejemplo, aunque es que el jazmín es un arma de doble filo. El jazmín aquí está tratado de una forma animálica, muy brutal, muy descarnada. No es nuevo este adjetivo calificativo que estoy diciendo ahora. Lo he dicho y lo he empleado ya en vídeos de hace poco. Porque estoy aplicando y haciendo revisados de productos muy especiales, entre comillas, en cuanto a lo que es la aplicación del jazmín. Por eso digo que aquí el jazmín es muy brutal y es muy masculino. No está pensado desde el punto de vista femenino de la delicadeza y las notas más florales. Es directamente abierto y descarnado. Si es que además podéis hacer la visita de las notas que tiene y vais a ver que está altísimamente cargado de resinas y de sensaciones verdes. Se está cargado de resinas, está cargado de pachuli, cargado de todo lo que te puedas imaginar, cargado de pino. Por eso hay que entenderla. Hay que entenderla y muy mucho. Y yo entiendo que hay gente que sale corriendo. Porque me han llegado muchísimos comentarios de que es
que es algo especial. Y es que realmente lo es. Pero yo lo aprobé. Pero claro, las cosas van porque si las coges y las pruebas en el momento que toca probarlas, que es pues en los años 80, en los años 90, pues está todo dentro del universo, pues el mundo del pop, del funky y tal. Y es otra historia, es otro rollito que se vivió en aquella época. Ahora mismo está completamente, pues una idea de que lo podemos entender nosotros, los viejunos, pero a la gente más jovencita también se les va a escapar, le va a pasar exactamente igual que a las mujeronas. Están en dulces, llevan muchísimos años con los dulces florales y bueno, pero que son cosas que son fragancias, que son bonitas de tener en colección. Además, esta no ha perdido un ápice de lo que fue, de verdad, lo digo en serio, porque yo sí que la probé hace ya un montonazo de años, ya lo he dicho al principio del vídeo. Y tampoco hay que darle muchas más vueltas. Tener en cuenta que tiene todo, tiene mucho de todo. Y que cada piel aquí sí que va a encontrar distintas cosas. Pero también digo que una vez que ya se va produciendo el secado, vamos teniendo una fragancia que es mucho más amable y que no es tan descarnada. Pero cuando encuentras que ese grado o ese punto de confort con ella, que es cuando va apareciendo pues la sensación dulce, pues por ejemplo de la mano de la miel, te vas dando cuenta de que van apareciendo otras sensaciones como resinosas, balsámicas, cedros, pinos, pachulis, y sigue teniendo más verde, pero además que con calor, por eso digo que con calor es peligrosa, porque con calor todas esas sensaciones balsámicas, resinosas, con el pino, la aguja de pino, vas notando que va subiendo y va subiendo y va subiendo y sube más y sube mucho y te sube tanto que te pega un petardazo en la cabeza. Cuidadito con ella, no estoy exagerando, o sea, tener muy claro que aquí no exagero. Es uno de toilette con una concentración de eau de parfum, pero de largo. O sea, ya quisieran muchas del sector hoy en día tener la concentración que tiene esta Lapidus Puron, porque se las lleva de calle. Señoras y señores, encantado de haberos presentado esta de aquí y me despido ya con una cosa muy importante. Y es que suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, el MUA, os va a estar profundísimamente, estoy hablando en tercera persona como los locos, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.